La herida del rechazo se da en la primera infancia, en el primer septenio, se dice. Desde que yo estoy en la panza de mamá hasta mis 7 años de edad, puedo haber sufrido herida de rechazo, ¿sí? Ahí es donde se origina. Tengo miedo, tengo miedo. El miedo a la cosa trae la cosa a la que le tenemos miedo. Si yo tengo miedo de que me critiquen por ser raro, voy a actuar de alguna manera rara y me van a criticar por ser raro o me van a rechazar. Si tengo miedo de que me dejen, de que me abandonen, voy a actuar en función de ese miedo y me van a terminar abandonando. Es que cuando va pasando el tiempo, más consecuencias vamos teniendo, ¿sí? Uno puede repetir, no sé, entre los 25 y los 35 puede repetir la misma historia entre 3 y 4 veces. ¿Cómo te sientes cuando alguien te rechaza? ¿Es muy importante para ti la aprobación de los otros? Hoy nos acompaña Matías Nagore y hablaremos sobre este tema en particular porque estamos intrigados, no sabemos de dónde viene o cómo va. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta participación, este espacio tan lindo. Sí, la verdad que la herida del rechazo es un tema que yo toco mucho como terapeuta en las sesiones uno a uno o cuando doy mis clases, mis cursos, mis talleres. eh, es una de las heridas que más se ve plasmada en la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de rechazo, todos en algún momento hemos sufrido rechazo. Es una de las 5 heridas que sufrimos en nuestra infancia, ¿sí? Y como tal es una de las más importantes junto con el abandono, ¿sí? Son las que más se ven plasmadas en la mayoría de las personas. Así que es muy, muy importante tomar conciencia de esta herida, empezar a identificar y trabajarla uno mismo para así también reducir la cantidad de problemas personales con nuestras familias, en el trabajo, con nuestros amigos, nuestra pareja. Y muchas veces nuestros hijos son grandes maestros para enseñarnos sobre la área del rechazo. ¿Tenés Y alguna cuenta, pregunta? y cuéntame, Matías. Primero, antes, ya que arrancamos con el tema del rechazo, primero quiero que me cuentes un poquito sobre ti también, porque así el Bien. público te puede conocer muchísimo mejor y veamos todo el conocimiento que tienes. Bien, bien, muchas gracias. Mi nombre es Matías Nagore, ¿sí? Vivo en Argentina, en Buenos Aires. Me desempeño como terapeuta. Soy un terapeuta especialista en decodificación biológica de enfermedades, de conflictos emocionales, de trauma y duelo, ¿sí? Eh, Como todas las enfermedades, desde el paradigma de la decodificación biológica, tienen asociado una emoción oculta, un conflicto emocional que la persona no trabajó. Entonces, para resolver una enfermedad a nivel físico, muchas veces voy en búsqueda de las heridas de la infancia de la persona, ¿sí? Cuando doy conferencias, cuando doy talleres, todos los jueves doy clases gratis también. Muchas veces conectamos con estas heridas y les enseño a las personas a cómo identificarla, cómo me doy cuenta si sufrí herida de rechazo, de abandono. Hay distintas heridas, ¿sí? Pero la del rechazo, que es la que vamos a tocar hoy, es muy, muy importante reconocerla para poder tener creo que una mejor calidad de vida a nivel interpersonal, ¿sí? A nivel de relaciones, la herida del rechazo es muy importante conocerla y sanarla. ¿Y de dónde vendría esta herida del rechazo que la mayoría de las personas no sabe que la tiene? O sea, todos Bien, tenemos un poquito de cada una, en mayor o en menor proporción. Pero hay exacto. gente que dice, yo no tengo herida de rechazo, yo no tengo herida de abandono. O sea, y yo, interesante, o sea, que eres una persona totalmente sana. En líneas generales, cuando alguien te diga, yo soy así, no tengo nada que trabajar, es mejor alejarnos y evitar problemas ni entrar en confrontación. El tema es cuando esa persona
que nos dice yo soy así, me querés o no me querés, cuando es mi pareja, cuando es mi papá, mi mamá, ¿sí? Eh, ¿Dónde nace esta herida del rechazo? Desde que yo estoy en la panza de mamá hasta mis 7 años de edad, puedo haber sufrido herida de rechazo, ¿sí? Ahí es donde se origina. Después de esa edad es donde yo voy incorporando mi ego, se va creando mi ego, y este ego lo que va a hacer va a estar encargado de protegerme. ¿Y de qué me va a querer proteger mi ego? Me va a querer proteger de situaciones que vuelvan a dolerme como en la primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer registros, mi ego, de todas las situaciones que me dolieron y va a buscar la manera de que eso no me duela más. Entonces, probablemente yo empiece a estar a la defensiva o empiece a adoptar determinadas características de determinada máscara. Por ejemplo, la herida del rechazo genera en nosotros una máscara que se llama la máscara del huidizo, ¿sí? Del huidizo de que se escapa. Entonces, la tendencia de las personas que sufrimos herida de rechazo y que tenemos muy, muy, muy marcada esa herida, tenemos tendencia a tener el cuerpo muy, muy flaco, muy delgado, de manera pareja, ¿sí? Esas personas que a veces comen mucho, mucho, mucho y no engordan, no suben de peso, sino que son completamente delgadas, tienen la máscara del huidizo, son personas que sufrieron una herida de rechazo y a nivel inconsciente lo que ese rechazo le genera, esta delgadez extrema, es no querer ocupar un lugar, querer desaparecer de la tierra para no molestar. ¿Para no molestar a quién? En principio, a mi progenitor del mismo sexo. ¿Se entiende? Ujú, totalmente. Pero esta parte donde dices que es desde los 6 meses del embarazo hasta los 7 años, o Sí, sea, por lo menos empiezas a sentir rechazo en el momento que, por ejemplo, tu mamá se entera y no era lo que esperaba o no lo quiere tener. correcto. Nosotros tenemos, entrando en temas de transgeneracional y demás, cortito como para darte un pantallazo, hay una cosa que se estudió y que se llama proyecto sentido, que es el sentido por el cual fuimos creados, ¿sí? Todo lo que nosotros, lo que vemos como algo creado, ¿no? Una botella, unos auriculares, unos micrófonos, las luces, todo. Todo tiene un sentido por el cual fue creado. Entonces nosotros también tenemos un sentido por el cual fuimos creados. El tema acá, cuando sufrimos la herida de rechazo, es cuando a nivel inconsciente, como bien decías vos, mamá no me quería tener. O papá quería un varón, no una nena. O mi mamá fue abandonada por mi papá, fue rechazada por mi papá. Este embarazo fue un rechazo en líneas generales, o este embarazo es un rechazo de toda la familia de mi mamá, que por ejemplo puede ser que mi mamá era muy joven y no estaba en condiciones de madurez, ni económicas, ni el contexto era adecuado para llevar a cabo este embarazo. Entonces hay un rechazo a nivel consciente o inconsciente y eso el bebé lo presiente y lo recibe y lo absorbe, ¿sí? En ese proyecto sentido que es el proyecto sentido se da hasta 6 meses antes de que ella quede embarazada, ¿sí? Porque el embarazo se da a nivel inconsciente. Desde el paradigma este de las heridas de infancia, del rechazo, el abandono, la injusticia, la traición y la humillación, lo que nos enseña una de las grandes autoras de estas heridas es que nosotros antes de nacer elegimos la familia en la que vamos a ir a parar, elegimos nuestra mamá, nuestro papá, aunque eso implique sufrir este tipo de heridas. Aunque yo venga a una familia que me rechaza, aunque venga con una mamá que me rechaza, ese es el aprendizaje que yo tengo para esta vida. Es lo que yo tengo que aprender, ¿sí? Si no lo aprendo en esta vida y vivo con rencor y vivo enojado, ahora vamos a ver un poquito qué características tiene una persona con herida de rechazo. Si yo no trasciendo esta herida, en mi próxima vida, desde el paradigma este del cual te hablo, voy a vivir
de nuevo la misma experiencia, hasta que yo lo aprenda. Una vez que aprendo esto, que es como una materia para aprender, en la próxima vida aprenderé otra materia, otra herida, otro problema, otro accidente, ¿sí? Otra historia. Totalmente. Es como que lo que más te toca trabajar es lo que más la vida te va a poner en el camino para que puedas sanarlo, ¿sí? Y entonces me Exacto. dijiste que ibas a hablar un poquito sobre los comportamientos de las personas que tienen esta herida de rechazo. Yo me imagino que como huidizos huyen. En líneas generales, el huidizo tiende, ¿sí? a querer evitar el conflicto. Pero ¿qué pasa? También hay algo que la vida, el universo, Dios, en lo que vos creas, ¿sí? Eh, nos va a poner a prueba hasta que aprendamos esto. ¿Y qué va a pasar? Yo internamente, a nivel inconsciente, sufrí el rechazo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, mi inconsciente toma como que este rechazo, si se formó en mis primeros años de vida y yo sobreviví, es como que mi cerebro dice, bien, tenés que estar en torno al rechazo para seguir sobreviviendo. ¿Me explico? Hasta que no tomamos conciencia, vamos a seguir reproduciendo una y otra vez el rechazo. Lo vamos a reproducir hacia nosotros mismos y también lo vamos a reproducir hacia afuera, ¿sí? Algunas de las características de las personas que sufrieron herida de rechazo, en principio es rechazarse a sí mismas, ¿sí? El huidizo se rechaza a sí mismo, siente que estorba, siente que no es suficiente, se critica, ¿sí? Hay otra de las heridas que tiene más tendencia a la autocrítica o a la autoexigencia o a la dependencia, dependiendo de las heridas. Esta del rechazo, en líneas generales, tiende a criticarse a sí misma, pero también tiende a ser una persona crítica hacia afuera, ¿sí? Eh, Cuando nosotros nos acostumbramos a criticar a la afuera es porque en realidad lo que tenemos es un sentimiento de que no somos suficientes nosotros, ¿sí? Cuando yo me acostumbro a ver eh, el pasto del jardín ajeno, ¿sí? Y no empiezo a revisar mi jardín, a ver cómo está, cómo yo riego, si está más verde, menos verde, ¿no? Empiezo a criticar el jardín de enfrente o el de al lado, significa que estoy prestando más atención afuera que adentro. Y cuando yo empiezo a prestar más atención afuera que adentro, es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hay afuera, lo que yo veo afuera, es una ley universal esto. Todo lo que yo veo en los demás, en realidad está dentro mío. Si yo me la paso criticando a él porque por la ropa que usa, a él por el auto que tiene, a él porque cómo puede ser que gane tanto si trabaja tan poco, cómo puede ser que esté con esa chica si él es re feo, cosas así. A veces son tonterías, pero las personas, en líneas generales, van pasando de una tontería a la otra, de una pequeña crítica a la otra, y se va haciendo una bola de nieve donde después se convierte en una persona completamente detestable, porque si vos estás criticando, en realidad es una insuficiencia interna, ¿sí? Es una gran herida porque la persona siente que no vale, el huidizo siente que no vale. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a revisar es cuánto estoy mirando hacia afuera y cuánto estoy mirando hacia adentro. Por ahí podría ser una persona también que se compara con los demás o puede ser hasta llamada envidiosa. Eh, el sentimiento de insuficiencia lo que va a hacer, o sea, cuando la persona empieza a criticar, lo que quiere hacer es, primero, depositar la lupa sobre el ojo ajeno, es decir, eh, yo necesito, cuando soy huidizo, necesito que los demás vean los defectos del otro para que no estén pendientes de mis defectos.
Porque, ¿qué pasa? Internamente, el huidizo, la persona que sufrió herida de rechazo, siente que no es digna de amor, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, lo que necesita es ser validada, es que encuentren en ella algo mejor que en el otro para ser validado, para ser aceptado, para no ser rechazado, justamente. Entonces también podrías caer en un ciclo de autoexigencia para querer, qué sé yo, ser el mejor de la clase o el que mejor de los niños se porta para que nadie te diga nada y poder pertenecer. Lo que termina pasando, hay dos variables para la máscara del huidizo. En líneas generales, depende el riel de la familia de la cual vengo, ¿sí? Si es una familia que compite por la aceptación y el amor, va a ser una persona justamente que compita, que tienda a competir, que tienda a decir, che, mirá, este tiene la zapatilla re fea, o en el trabajo, mirá, ay, qué feos zapatos, ¿sí? Prestando atención a la afuera para ser validada ella misma. Otra cosa que puede llegar a pasar también, que muy poco se habla de esto, es que el huidizo, como bien dice la palabra, quiere salir de la escena a veces, quiere pasar desapercibido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Se empieza a autoexcluir, empieza a decir que no a las salidas, a las reuniones, a los eventos, ¿sí? Porque qué dice? A un almuerzo. Che, ¿querés ir a almorzar? ¿Querés? Nos vamos a juntar por miedo a ser rechazado, a que encuentren algún defecto en él, dice, no, mejor no. Entonces se empieza a comportar de una manera extraña, porque van a decir, che, a este lo invitamos a comer, no viene, lo invitamos al after office, no viene, lo invitamos a bailar, no viene. Qué raro que es. ¿Y qué termina pasando? Lo terminan rechazando de esa manera. Y se termina repitiendo el ciclo del rechazo y termina recirculando la herida en torno a tu vida, tanto en lo laboral, en lo familiar, ¿sí? Y una de las principales herramientas para poder empezar a sanar esto es someterse. ¿Someterse a qué? A la posibilidad de no agradar, a la posibilidad de que efectivamente a alguien no le guste algo de mí. Es como dijiste vos, se vuelve tan perfeccionista la necesidad de ser aceptado que con tal de que no le digan nada, prefiere aislarse, autoexcluirse. Y también podría ser también en el tema de pareja, porque por ejemplo yo antes de que me rechacen te rechazo si veo que todo está yendo muy bien o estamos profundizando en una relación, entonces yo llego y te rechazo porque no quiero salir lastimado antes de que te des cuenta de quién soy yo. La palabra rechazo en el huidizo, ¿no? En esta persona que sufrió rechazo, está a la orden del día, ¿sí? Y no solo el autosabotaje en la pareja es terrible, ¿sí? Muchas veces es terrible, tenés razón en lo que me estás consultando barra mencionando. Y no solo en la pareja, sino que una persona que sufrió herida de rechazo puede rechazar oportunidades para cambios grandes en su vida, puede rechazar viajes, rechazar invitaciones, rechazar a una buena pareja, una persona que puede llegar a tener un vínculo sano, saludable. Termina habiendo muchos patrones de autosabotaje, ¿sí? Que si la persona no empieza a prestar atención en esto o no pide ayuda, ¿sí? Pasan los años y llegan los 40, como hay una serie que estuvo medio en auge acá en Argentina que se llama Envidiosa, donde la Estuvo mujer buenísima. la viste. Sí. La protagonista llega a los 40 y se empieza a desesperar porque no tiene con quién formar una familia, no tiene alguien que la quiera, ¿sí? En realidad a ella se le repite el ciclo del abandono y del rechazo. Ella tiene un padre que la abandonó, una madre que ella rechaza a su madre, ¿sí? Pero a su vez la madre tuvo una vida que no era la que esperaba y también rechazó el haber tenido que
cumplir los roles de madre a temprana edad, cumplir el cuento de la Cenicienta de quedarse en su casa criando a las nenas sola porque el papá las abandonó, porque su marido la abandonó. Entonces, ahí, consciente o inconscientemente, se instala la herida del rechazo en el círculo familiar. Cuando yo crezco y salgo al mundo, ¿sí? Ese círculo familiar me persigue con distintas personas, como fichas de ajedrez van cayendo amistades, compañeros de trabajo, parejas temporales, hijos, que vienen a mostrarme esa herida, ¿sí? Que vienen a enseñarme y a decirme, che, esto lo tenés pendiente, lo tenés que trabajar, si no, te voy a dar más de lo mismo. Así funciona realmente. Sí, es como lo que no se sana se repite y cada vez va a ser más fuerte hasta el momento de que o sea, lo puedas procesar y darte cuenta que en qué está fallando. Es que cuando va pasando el tiempo, más consecuencias vamos teniendo, ¿sí? Uno puede repetir, no sé, entre los 25 y los 35 puede repetir la misma historia entre 3 y 4 veces, ¿sí? Incluso yo me pongo como ejemplo en cada uno de mis talleres, mis clases bueno, ahora estoy conformando una comunidad. Yo me pongo como ejemplo porque soy un humano como ustedes. Yo no soy perfecto y tuve mis heridas, ¿sí? Pero yo en un ciclo de 10 años repetí una misma situación con tres mujeres distintas, tres parejas distintas, pero era como el mismo formato de persona, la misma relación, el mismo vínculo, la misma dependencia, el mismo miedo, ¿sí? Y al fin y al cabo, el mismo autosabotaje, la falta de crecimiento. Cuanto más pasa el tiempo y yo no reviso mis heridas y no me hago responsable, yo acá no podemos buscar culpables, ¿sí? Esto es algo importante. Para yo poder sanar una herida, no puedo buscar un culpable, ¿sí? Porque cualquier herida que yo tenga la tengo que sanar desde el amor, no desde echarle la culpa al otro. Si yo empiezo a buscar culpables, estoy depositando la atención ¿a dónde? En el afuera. Y lo que nosotros necesitamos hacer es depositar la atención en el adentro, adentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. A partir de nuestros pensamientos, crear mejores sentimientos. Y cuando yo creo mejores sentimientos, todo a mi alrededor empieza a acomodarse. Sí, también, porque si yo busco responsables afuera de lo que me pasa a mí, yo soy una víctima y La victimización, y la me veré victimización envuelto es, en situaciones, ¿viste? Donde abusen de mí constantemente también. la victimización es el enemigo número uno de cualquier trabajo personal, ¿sí? Yo siempre digo que uno puede hacer su trabajo personal eh, en líneas generales pidiendo ayuda al principio y después uno puede continuar sin necesidad de ir a terapia una vez por semana. O sea, al que le sirva puede ir a terapia una vez por semana. Yo no estoy en contra de ningún tratamiento psicológico, ni psiquiátrico si es necesario. Eh, mi terapia es complementaria a todo eso, ¿sí? Soy un terapeuta holístico que me vengo formando hace muchísimos años. Pude ayudar muchísimas mujeres en situaciones similares a esta, donde no podían encontrar pareja, no podían encontrar un buen trabajo, no podían establecerse en la vida, ¿sí? Y bueno, esos son temas que son un poco más profundos, donde se trabajan muchos otros temas, ¿no? Asociados a papá y a mamá, sí, pero no son específicamente del rechazo. Pero la victimización es lo primero que empiezo a trabajar con una persona que tiene heridas de infancia. ¿Por qué? ¿Quién genera la victimización? El ego. El ego es el que nos quiere proteger, como les enseñaba hace un ratito, nos quiere proteger. ¿Qué quiere hacer el ego? Que no nos vuelva a doler algo, ¿sí? Sea un abandono, una humillación, una traición, una injusticia o un rechazo.
El ego quiere que no te duela. El ego busca la manera de que no te duela. Entonces, ¿qué hace? Te pone en el lugar de víctima. ¿Sí? Luis, vos sos muy atento. Vos tenés tu trabajo personal. ¿Sí? O estuviste estudiando para esta entrevista, pero estás muy bien, muy bien informado. ¿Sí? La victimización es la enemiga número uno del trabajo personal, del crecimiento personal. Porque, ¿qué pasa? Uno puede decir, mira, yo soy así, me caliento, me enojo, o bueno, te reviso el celular, me quedo tranquilo y ya está. ¿Sí? Eso es una persona sin trabajo personal. Es una persona que tiene un patrón tóxico para vincularse. ¿Por qué? Porque se está vinculando desde el miedo. ¿Sí? Una persona que autosabotea su relación también se está manejando desde el miedo. Esta persona que tiene miedo que la rechacen, entonces por las dudas empieza a poner el freno y empieza a encontrarle el pelo al huevo para rechazar ella antes de ser rechazada, ¿no? Como decías vos hoy. Pero a medida que... Claro. Tiene sentido. Entonces, por ejemplo, entras también, por ejemplo, en ese tipo de relaciones narcisistas donde la gente se sabotea o los ves en múltiples relaciones al mismo tiempo que terminan siendo yo, antes de que me rechacen, yo llego y me consigo otra víctima y terminas en esas relaciones tóxicas que te consumen. Sí, el narcisista, sea hombre o mujer, hay muchísimos más casos de hombres que de mujeres, pero mujeres también hay narcisistas. Eh, el narcisista en líneas generales tiene más tendencia a haber sufrido abandono que rechazo, ¿sí? Entonces, el narcisista va buscando sus víctimas en base a lo que ve que va a poder dominar, si la mujer o el hombre es sumiso, ¿sí? ¿Cuál es la energía? Va tanteando. Primero te pinta el mundo de colores, te dibuja todo lindo, te hace creer que vos sos el amor de su vida y demás. Una vez que te tiene comiendo la mano, él empieza a querer ejercer ese dominio para sentirse seguro, ¿sí? Entonces, como bien decís vos, el narcisista te dice que te va a dejar para que a vos te agarre pánico y lo persigas y él gane seguridad, ¿sí? El hombre narcisista es un niño herido. El tema es que las mujeres no pueden permanecer en esa relación pretendiendo sanar a ese niño herido porque cada una de las heridas que nosotros tenemos es responsabilidad nuestra. No es tu responsabilidad sanar la herida de otra persona. Vos podés acompañar el proceso y es creo que un porcentaje muy bajo de narcisistas que se dan cuenta y dicen, sí, la verdad yo no tengo empatía, tengo que trabajar la empatía, tengo que dejar de comportarme así. Hay personas que lo reconocen y que pueden trabajarlo, ¿sí? Y hay distintos tipos de narcisismo. Hay algunos narcisismos que son patológicos o que llegan al grado de la psicopatía social, ¿sí? Hay otros más leves que, que o sea, no pasan de una relación tóxica, casi que diría, mirá, como de lo normal, porque en las sociedades, al menos acá en la de Argentina, que es la que más conozco, culturalmente se había naturalizado muchísimo los comportamientos narcisistas, los comportamientos tóxicos, la tolerancia al machismo, ¿sí? Que muchas veces va acompañado del narcisismo. Entonces, recién ahora, estos últimos años, se empezó a ver más información al respecto y bueno, las mujeres pudieron empezar a trabajar un poco más sobre sí mismas y salir de esas relaciones. Pero lo cierto, ¿qué? Decimos. Yo que venía con mi duda así, tipo, las personas con herida de rechazo podrían atraer narcisistas, ¿no? Correcto. O Las sea, personas con mientras, herida, mientras ellos tienen esa herida de rechazo, de abandono, o sea, una persona con herida de rechazo podría atraer al victimario perfecto para que te haga despertar. exactamente, para retroalimentar tu herida hasta que llega el momento en donde decís, esto no lo aguanto más.
El problema, el gran problema es cuando las personas que tienen esta herida no pueden darse cuenta o no pueden trabajar, no pueden gestionar estas heridas y pasan los años y pasan los años y llegan a los 40 y llegan a los 50 y hay veces que llegan a la vejez sin haber podido resolver esto. Me ha tocado trabajar con mujeres entre los 60 y los 70 años que son personas que sufrieron herida de rechazo y que vivieron toda la vida criticando y rechazando a los demás, reproduciendo la herida interna, ¿sí? Y cuesta muchísimo que esas mujeres o esos hombres puedan ver esta herida cuando tienen ya 40 o 50 años de haciendo lo mismo, repitiendo el patrón. Por eso es tan importante trabajarlo lo antes posible. Y en el momento de que empiezas a trabajarlo, tendrías que trabajar también en tu autoestima. ¿Cómo sería la autoestima de una persona que siente rechazo? Completamente baja y nula. Para poder trabajar el autoestima y ganar confianza, que es un poco lo que veníamos a contarles acá en esta entrevista, una de las principales formas, aunque parezca raro y digas no puede ser, es, como te había dicho antes, someterse a atravesar esa herida, ¿sí? Atravesar el miedo. El miedo es como algo que todos tenemos para hacer algo, lo que sea, cualquier cosa, tirarme al agua si no sé nadar, tirarme de un paracaídas o ir a esa reunión a la que tengo miedo que me rechacen, ¿sí? El cuerpo va a manifestar un montón de cosas a nivel fisiológico, vas a sentir que transpirás, que se te duermen las manos, que querés salir corriendo, que no sabes por qué dijiste que sí, si en realidad querías decir que no, pero una de las principales formas de empezar a dejar de sentir que soy rechazado es someterme a ver si realmente puedo disfrutar de la experiencia. O sea, esto es como la persona que tiene miedo de que la engañen, o la persona que tiene la máscara del dependiente, es la del abandono. El que tiene miedo de que lo engañen o que tiene miedo que lo dejen solo, tiene que aprender a estar solo, tiene que quedarse solo. Entonces, acá, cuando tengo miedo de que me rechacen, yo tengo que ver si realmente me rechazan o no, porque ¿y si no me rechazan? ¿Y si voy a la fiesta y la paso de lujo? ¿Y si voy a la cena o al almuerzo y conecto con alguien de manera fantástica? ¿Sí? Ahí voy a empezar a sentir cosas distintas, voy a empezar a cambiar mis creencias, ¿sí? Es una de las principales formas de trabajar esta área. No hay recetas mágicas, chicos y chicas, no hay fórmulas mágicas para sanar las heridas, ¿sí? No existe. A mí me encantaría darle la píldora, o la roja o la azul y que elijan la que ustedes se van a curar de todas sus heridas y van a ganar seguridad y van a ganar confianza y van a hacer. No existe. No existe ninguna píldora. Lo que sea que hagan para evadir todo esto es efímero, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, que puede tener miedo al rechazo, no va al evento al cual la invitaron, se queda en la casa y tiene compras compulsivas, ¿sí? O busca algún tipo de conflicto para termina autosaboteando el vínculo con esas personas, ¿sí? Son formas de evadir que tiene el huidizo. Pero la manera, la mejor manera que nosotros tenemos de empezar a sanar esta herida es someternos, ¿sí? Se llama atravesar el vacío, porque al fin y al cabo ese miedo que tenés de que te rechacen, de que te critiquen, está dentro tuyo y forma parte de tus creencias. Hay veces que no es la realidad todo lo que nosotros pensamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Y tú sabes que uno de los comportamientos, en estos días lo estaba hablando con un amigo, em, que, o sea, a veces finge ser quien no es frente a cierto grupo de personas o la familia.
Entonces yo le digo, pero ¿por qué no te muestras como eres? O sea, ¿cuál es tu miedo al rechazo? O sea, para mí, yo que he pasado por situaciones de rechazo, ya como que de a poco me deja de importar lo que la gente piense. Entonces, si yo dejo que mi felicidad esté afuera, depende de lo que los demás digan o hagan, entonces estoy al horno. No ¿qué podría dejar de hacer para sentir la ¿Cómo hago, aprobación? cómo hago para empezar a dejar de pensar en lo que digan los demás de mí? Empiezo a confiar en mí mismo, pero para confiar en mí mismo, muchas veces lo que necesitamos es ir a las raíces, ¿sí? Ir a trabajar esa primera herida en la infancia. Por eso una persona que quiere trabajar y sanar su herida de infancia, sea cual sea, hoy estamos viendo la del rechazo, pero sabemos que son cinco. Y sabemos que todos en algún momento sufrimos estas heridas, ¿sí? Porque ¿quién en algún momento, además de rechazado, no se sintió abandonado, no se sintió humillado, ¿sí? Por pequeñas tonterías, puede ser un nene que estaba jugando con la maceta y se ensució todo con tierra y viene justo el tío y los primos a visitarlo y lo cargan y dice, ah, mirá lo que se hizo. Y ahí el niño se cohíbe, ¿sí? Se retrae y se siente humillado, se siente abandonado, se siente traicionado. ¿Cómo se puede sentir traicionado? Simplemente diciéndole a su papá, este verano vamos a ir de vacaciones a la playa y llega el verano y hubo un problema y no fueron a la playa y él, un niño, siente todo más intensamente. Entonces, puede sentir que el padre lo traicionó, traicionó su promesa de ir a la playa. A ese nivel de que uno puede decir de adulto, bueno, che, pero pará, no teníamos plata, no podíamos ir a la playa, no, no te lo tomes como una traición. El niño no mide, no entiende eso. Lo mismo para el rechazo, ¿sí? De todas maneras, el rechazo se da más que nada, como les decía hoy, con el progenitor del mismo sexo y en líneas generales es una repetición. O sea, si yo soy mujer y me rechaza mi mamá, lo más probable es que mi abuela haya rechazado a mi mamá y mi bisabuela haya rechazado a mi abuela y se vaya cumpliendo la repetición hasta que llega alguien que trabaja esa herida de rechazo y corta con ese ciclo repetitivo, ¿sí? Por eso, bueno, yo doy un taller de árbol genealógico donde les enseño a identificar si esta repetición viene de más atrás y cómo cortarlo. Pero principalmente para empezar a dejar de, como dicen los gallegos, que te valga madre lo que piensan los demás, ¿sí? Es trabajar tu niño interior, ¿sí? Y decir, ¿cómo hago para trabajar mi niño interior? Si yo ya tengo 35 años, tengo un marido, tengo un hijo, ¿qué es mi niño interior? Bueno, el niño interior es la parte interna tuya que guarda todos los recuerdos de tu infancia, ¿sí? Acompañado de tu ego, que el ego en realidad te va a impedir acceder a ese niño interior, porque él tiene miedo de que le vuelva a doler, ¿sí? Hay un niño herido. Detrás de cualquier pelea, ¿sí? Acá hay un psicólogo muy conocido eh, en Argentina que se llama Gabriel Rolón, es conocido internacionalmente que él, yo lo escucho mucho, lo admiro mucho, y él dice que el enojo nunca es maduro, ¿sí? O justo maduro, mira. Eh, el enojo siempre es infantil, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son los mecanismos que nosotros encontramos, nuestro ego nos hace enojarnos, ¿sí? Porque en realidad nadie me hace nada a mí, nadie me rechaza, nadie me abandona, nadie me traiciona. Son situaciones que la gente hace y yo elijo qué creo de todo eso. Yo elijo creer si me rechazaron o no me rechazaron, ¿sí? Créeme que esto se puede trabajar, esto vos no tenés por qué vivir pendiente de lo que dice el otro, ¿sí? El truco está en empezar a validarte a vos mismo, a vos misma, empezar a encontrar tus puntos fuertes, encontrar tus virtudes,
encontrar tus puntos lindos de tu persona, ¿sí? Además de criticar la ropa de los demás, ¿qué tenés? ¿Qué punto tenés a favor? Tratá de transformar, ¿sí? Uno de los trucos para empezar a sanar esta tarea es empezar a identificar cuando estás siendo crítico del otro, ¿sí? En realidad es la necesidad de que no te critiquen a vos, empezás a criticar al otro. Cuando vos veas que estás criticando al otro, ¿sí? Empezar a decir, para, estoy criticando el vestido. Mejor no le voy a criticar el vestido. Mejor voy a ver qué puede mejorar o qué ropa le podría quedar mejor, pero no desde la crítica ofensiva, sino desde la crítica constructiva, ¿sí? Ahí vos vas a estar queriendo, aunque sea, hacer un bien o dando amor en vez de haciendo el mal. Sí, porque no es lo mismo, que horrible te queda eso. O si pruebas otra opción, a lo mejor con este color te quedaría mejor. Pero también es como lo dices, es muy interno. Porque yo veo cómo percibo lo que los demás hacen. A lo mejor a mí, por ejemplo, a mí me importa un poquito, poquito lo que piensen los demás. Es como que, bueno, o sea, yo siempre llego y trato de ser sincero. A veces las personas no se lo toman muy bien porque a veces me paso de sincero. Pero bueno, o sea, tú verás cómo te lo tomas. No te lo digo desde del mal, sino que te lo digo desde el amor. Y siempre te lo voy a decir por tu bien. Entonces, son maneras de comunicarse. Cuando ya no tienes Ujú. miedo, cuando ya no tienes miedo de algo, te puedes comunicar de una mejor manera. Algo que se me vino a la mente recién para sumar a este tema de cómo empezar a ganar confianza y demás, o a fortalecer la confianza de uno mismo. Y me resuena mucho esto que decís de ir y hablar y comentar, y no desde la ofensa, sino desde la sinceridad. Esto es clave y te va a cambiar la vida, ¿sí? El trauma se alimenta de la vergüenza, ¿sí? Tu herida de rechazo, ¿sí? Es un conjunto de situaciones feas que te pasaron o que sentiste cuando eras chico. Por lo tanto, es un trauma, ¿sí? Hay un trauma, hay algún shock emocional a nivel consciente o inconsciente. Repito, podrías haber estado en la panza de tu mamá cuando fue el primer shock de rechazo, ¿sí? Ese miedo de ella de no saber si tenerte o no, de averiguar para hacer un aborto, o sea, eso, todo eso, el bebé lo siente. Aunque el bebé no sepa hablar, todavía no haya nacido, está en la panza, tiene 5 meses, 3 meses, 4 meses, el bebé a nivel inconsciente siente todo esto. Entonces, ese trauma se va reproduciendo en tu vida y te va generando este tipo de vergüenzas. Entonces, pensemos, si tu trauma se alimenta de la vergüenza, ¿qué tenemos que hacer para sanar ese trauma? ¿Sí? Enfrentar, ponernos de frente a esa vergüenza y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo miedo? ¿Que me rechacen? ¿Qué va a pasar si me rechazan? ¿Me van a dejar de querer? Y si me dejan de querer, por ejemplo, que me dejen de querer, ¿qué pasa en mí? ¿Qué problema hay? Si yo me sigo queriendo, si me sigo respetando, me sigo cuidando, sigo siendo una buena persona, ¿sí? Porque en líneas generales lo que tiende a pasar es que las personas que sufrieron alguna herida y la están manifestando muy fuertemente esa máscara, tienden a quedar como malas personas, porque por el miedo a que las lastimen, terminan lastimando. ¿Sí? Entonces, vos tenés que procurar hacer el bien, ser buena persona, tratar de no ofender a nadie, ¿sí? Sí podés ser sincero y decir, la verdad, chico, no sabía si venir porque no sabía si me iba a sentir cómodo. Como no vengo nunca y quiero empezar a venir, hoy me animé. Ahí ya desbloqueás un montón de cosas, ¿sí? Y ahí ya tenés la posibilidad que alguien te diga, no, ¿cómo te vas a sentir incómodo? Vení, sentate, tomate una cerveza, vení, ¿qué pedimos? ¿Qué querés comer? ¿Me explico a dónde voy? Totalmente. Sí, también tiene que ver mucho con el diálogo interno que tú tienes. O sea, la mejor manera de sanar esto también es ver cómo te hablas. Podrías probar mirándote maybe al espejo. O sea, ¿qué Podés, pro- ves?
podés probar varias cosas. El diálogo interno, como decís vos, no es lo mismo que yo diga antes de ir a la fiesta o antes de ir a la reunión, estar pensando, tengo miedo que me critiquen, tengo miedo que este vestido me quede mal, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El miedo a la cosa trae la cosa a la que le tenemos miedo. Si yo tengo miedo de que me critiquen por ser raro, voy a actuar de alguna manera rara y me van a criticar por ser raro o me van a rechazar. Si tengo miedo de que me dejen, de que me abandonen, voy a actuar en función de ese miedo y me van a terminar abandonando, ¿sí? Porque el miedo a la cosa trae la cosa a la que le tenemos miedo. Es una ley universal y se cumple. Entonces, mi propuesta es que vos transformes todo eso a lo que le tenés miedo en tus pensamientos y lo pases a positivo, ¿sí? En lugar de decir, tengo miedo de que me critiquen, tengo miedo que me rechacen, tengo miedo de pasarla mal, tu pensamiento es, hoy voy a hacer todo lo posible por pasarla bien, hoy voy a hacer lo posible para conectar con las personas, ¿sí? O afirmarlo, hoy voy a conectar con alguien, hoy voy a tener una buena charla, hoy la voy a pasar bien, hoy voy a disfrutar el momento, ¿sí? Porque otra de las cosas que le pasa a la persona que tiene miedo a ser rechazada, que no está en el momento presente, no está presente ahí su mente, no está en la conversación, no está conectando con la mirada del otro, está pendiente de ver si la rechazan o no. Entonces, la otra persona va a decir, la verdad, a Matías le hablé toda la noche y parecía que no me estaba ni escuchando. Y yo estaba pendiente de ver si me rechazaban o no, o estaba criticando a la otra persona. ¿Sí? Entonces, prestar atención. ¿Cuáles son tus comportamientos? Hacerte responsable de todo eso. Esa es la parte fundamental. Y también hablando de los pensamientos, podrían ser personas que como dices tú, se van a otro lado y tendrían que buscar una distracción del mundo, como puede ser los videojuegos, las drogas, o no sé, también podría ser una manera de disociar, y Una no manera de huir. de huir, exacto, y no enfrentar el rechazo. mm, es una manera de huir. Uno de los comportamientos que bastante se repite para la evasión es el sueño, ¿sí? El huidizo tiende a querer dormir mucho. Y cuando vean a una persona que este se la pasa todo el día durmiendo, está evadiendo en realidad. Claro, y no te haces responsable. El mundo de los videojuegos, como decís vos, es un mundo aparte. Las drogas, lo mismo, como decís vos. Hay otros componentes, ¿no? En las adicciones, eh, pero como bien dice la palabra, adicción es algo no dicho, ¿sí? Etimológicamente, a significa no, dicción significa hablar, así que una adicción es algo no dicho y está generalmente asociado a la madre, ¿sí? El cigarrillo es volver a la teta de mamá, el alcohol es también un tema con la madre, eh, la ludopatía, la pornografía, todas las adicciones se trabajan heridas maternas, traumas con mamá. Entonces están vinculadas todas esas cosas al estar con mamá. Y podría tener el rechazo podría tener alguna vinculación con el merecimiento. Sí, a ver, si partimos de la base de que la persona, el huidizo, como decíamos, se quiere escapar, no quiere ocupar un lugar, siente que no es suficiente, porque como si me rechazan es porque no valgo, no soy suficiente. Y sí, efectivamente, es esto que mencionaste vos. No merezco. Entonces está vinculado directamente con él. No merezco esto, no merezco lo bueno de la vida. Entonces, si yo siento que no lo merezco, no me va a llegar.
y exacto. voy a estar en un círculo De tóxico. ahí, a partir de ahí se dan, entramos en todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Como bien decías hoy, el diálogo interno va a impactar directamente en la realidad que yo cree, ¿sí? En lo que yo creo que merezco, sí, y en lo que yo creo que puedo lograr, porque una persona es una persona huidiza o con herida de rechazo, tiene el autoestima tan baja que no sabe todo el potencial que tiene. En realidad todos tenemos un potencial, todos tenemos un propósito de vida y mi creencia es que nuestro trabajo personal y nuestra felicidad está asociada a ese propósito. Cuando yo me voy alejando de ese propósito por las heridas que yo voy sufriendo y si no voy trabajando en mis heridas y voy alimentando mi mente con estas creencias limitantes de no soy suficiente, no puedo, no lo voy a lograr, eh, No me lo todo- merezco. no lo merezco. eh, a veces son creencias limitantes que vienen instaladas en mi clan, en mi árbol familiar, ¿sí? Eh, de que para tener plata hay que sacrificarse, hay que trabajar mucho. Yo no conozco a alguien que trabaje 12 o 18 horas en una fábrica y sea millonario. Yo Entonces, tampoco. eso es una creencia limitante. Creer que tengo que sacrificarme para tener algo, creer que eh, si no vendo droga o no ando en algo raro no voy a tener mucha plata, porque solo las personas que andan en cosas raras tienen mucha plata. Sí hay mucho que sanar del vínculo con el dinero y, y las creencias limitantes de mi clan, ¿sí? Y como yo te decía hoy, hay veces que yo nada, desde el árbol genealógico y el transgeneracional, si soy doble de mi mamá que sufrió herida de rechazo o soy doble de mi abuela que sufrió herida de rechazo, hay muchas veces que se repiten esta herida de rechazo porque, por ejemplo, mi abuela fue abandonada en un campo, la dieron, la regalaron y la dejaron ahí a los 13 años para que sea la mucama o la criada de esa estancia, por ejemplo, ¿sí? Ahí mi abuela sufrió una herida muy profunda de rechazo, ¿sí? Su mamá y su papá la dejaron ahí tirada, abandonada, y ella vivió todo ese rechazo, sufrió todo ese rechazo y en algún momento se pudo escapar como de esa realidad. Encontró un tipo a los 17 18 años, se casó y se fue, ¿sí? Y después tuvo a mi mamá. Y después mi mamá me tuvo a mí. La importancia de conocer la historia familiar, de conocer la historia de la abuela, que muchas veces, ahí como yo les explicaba hoy, que el trauma se alimenta de la vergüenza, tal vez la vergüenza de la abuela de haber contado en la familia que la madre la regaló y la dejó tirada en una estancia y que sea la suerte de Dios o que sea lo que Dios quiera. Entonces, muchas veces estas historias de abandono, de rechazo o de hijos extramatrimoniales, ¿sí? Fíjense, un hijo extramatrimonial, ¿cuánto rechazo hay en esa situación, en un clan familiar? Entonces, muchas veces lo que venimos a hacer nosotros es a experimentar esta herida del rechazo para poder sanar y cortar con todo eso que viene arrastrando mi familia. Y si sano yo, ya sana mi siguiente generación. Desde el paradigma del transgeneracional y todo lo que yo enseño, sí, en el taller de árbol genealógico, sí, sanando uno puede sanar, además de nuestros ancestros, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, sana nuestra descendencia, que es muchas veces el motor de las personas que se proponen sanar y decir, no quiero que a mi hijo o a mi hija le pase esto porque a veces, además de una herida de infancia, hay repeticiones que son un poco más difíciles de atravesar, que son enfermedades muchas veces. Las enfermedades hereditarias, en realidad no se hereda la enfermedad genéticamente, sino que uno repite
la historia de la persona de la cual heredé la enfermedad y como repito la historia, repito mi manera de reaccionar, repito mis creencias limitantes, mis pensamientos, mis sentimientos y a partir de esos sentimientos se genera la misma enfermedad. La misma enfermedad puede ser cáncer de mama, diabetes, sobrepeso, eh, cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? La realidad es esa. Eso era lo que te iba a preguntar, como que qué tipo de enfermedades te podría llevar el sentir rechazo. Una de las principales enfermedades que tiene una persona con herida de rechazo, en líneas generales están asociadas a la piel, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el contacto, justamente el rechazo, lo primero que activa mi cerebro es la necesidad de separación o la necesidad de contacto. Pero todos los problemas en la piel, erupciones, alergias, psoriasis, lupus, rosácea, todas esas enfermedades de la piel están asociadas a un contacto, ¿sí? A una necesidad o una falta de contacto o un deseo de tener contacto y no puedo, ¿sí? A veces puede ser el contacto con papá, a veces con mamá, a veces con un novio, a veces si alguien, por ejemplo, si sufriste un abuso o un intento de abuso, ese rechazo puede hacer que vos tengas alguna reacción en tu piel, ¿sí? Alguna dermatitis recurrente, una vaginitis, eh, puede ser que tenga una alergia en las manos, si hay, por ejemplo, las manos son el trabajo, ¿sí? Representan el trabajo y el padre. Entonces, cualquier problema que yo tenga en la piel, en las manos, va a estar asociado a un problema de rechazo o contacto con el padre o con el trabajo, ¿sí? Pero en líneas generales, para redondear la idea, el huidizo, una persona que tiene herida de rechazo, tiene muchos problemas en la piel, ¿sí? Pueden ser erupciones, alergias o una enfermedad crónica. Bastante interesante. O sea, también aparte de que tienen una forma de cuerpo específica, también sufren de ciertas enfermedades. Por ahí ya más o menos podrías localizar cuál es el trauma. Sí, obviamente, desde el paradigma de el terapeuta en decodificación biológica o biodecodificación, eh, con los años de experiencia ya uno sabe a dónde ir a buscar. El otro día justo atendí a una chica que eh, vio una publicación que yo subí que se viralizó, ¿viste? Me llegó casi a 1 millón de reproducciones, justamente sobre la serie de Envidiosa que le había salido una alergia en la cara. Bueno, se me viralizó ese video eh, y me pidió una sesión y me dijo, yo tengo una alergia de hace muchísimos años, pero los médicos no saben a qué es. Los médicos le habían hecho pruebas y demás, y a ella le salía la alergia en los brazos, en el pecho, en la espalda, y no había motivo, supuestamente, ¿sí? Había una herida de rechazo y había un tema a trabajar con una persona específica de la vida de la chica esta, y estaba muy sorprendida y agradecida. Justo hoy me escribió de nuevo porque yo le dije que lo que son alergias y temas en la piel, en 1 o 2 encuentros lo resolvemos, ¿sí? En 1 o 2 sesiones. Entonces hicimos la primera sesión y a la semana me dice, me manda un audio y me dice, yo no puedo creer, me dice, porque yo mi pastilla para la alergia la tengo que tomar cada 2 o 3 días porque si no me broto toda y ya pasaron 6 días y no voy a tomar la pastilla porque no me estoy brotando, dice. Dice, todavía me sale un poquito y se me va, me dice, pero yo nada que ver, me dice, por eso estaba contenta y hoy pasaron algunos días más y me volvió a escribir diciéndome que prácticamente le está desapareciendo la alergia en su día a día, no le vuelve a aparecer como antes, que era imbancable, porque ella también tenía problemas que le salían los pies y le transpiraba y le picaba y le hacía un montón
complicaciones en el día a día, de que imagínate vos que te sale una alergia todos los días, ¿cómo estarías? Ya estarías Desesperado. desesperado. La palabra que usó ella era imbancable, que ya no lo bancaba más. Eh, entonces, bueno, nada, se puso contenta y hoy justo me escribió para pedirme la segunda sesión. Y ya en la segunda sesión finiquitamos y terminamos de resolver todo. Eso es una de las grandes satisfacciones de un terapeuta, o al menos mía, ¿no? Que trabaja para ayudar a las personas, para resolverle los conflictos emocionales y los conflictos físicos, las enfermedades físicas, que a veces hay una frase que utiliza el padre de la decodificación biológica que es, todo es terriblemente complicado hasta que se vuelve maravillosamente simple, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque a veces las enfermedades más graves o las alergias más eruptivas y más molestas, fíjense, con una sesión de 2 horas, esta chica ya le cambió su vida, su día a día. Ya no se brota, no toma la pastilla que tenía que tomar cada 2 días, ya es algo distinto, ¿sí? Entonces, con algo simple como hablar de tus emociones, encontrar la emoción oculta, encontrar esa herida del rechazo, esa falta de contacto y sanar, ¿no? Esta chica vino acá y lloró un montón. Yo tengo un consultorio y atiendo presencial o atiendo online a todas partes del mundo. Pero esta chica lloraba y lloraba y ella me pedía perdón por llorar. Y yo le decía, quédate tranquila porque lo que nosotros necesitamos es liberar la emoción, ¿sí? Una de las cosas que, como sé que ahora vamos a ir redondeando el final de la entrevista, algo de lo que no puedes dejar de hacer si vos querés sanar tu herida de rechazo es negar tus emociones, ¿sí? Tenés que aceptar tus emociones, aceptar lo que sentís, empezar a identificar si estás triste, si estás mal, qué te molesta en lo que te molesta. Cuando estás criticando, ¿qué es lo que estás criticando realmente? ¿Necesitas criticar? ¿Necesitas criticar el país, el tránsito, quién ganó el de presidente, cuánto ganás en el equipo, por qué tu jefe tiene más plata que vos, por qué le dieron el puesto a tal persona y no a vos? Esas son críticas y no te van a llevar a ningún lado más que a seguir en el mismo bucle de la víctima que no te va a permitir crecer, elevar tu alma, tu espíritu, tu corazón y tu vida, al fin y al cabo. Bueno, yo te iba a pedir un último consejito, pero ya ahí me lo diste. Así que lo que te voy a pedir antes de que nos vayamos, ya que como dijiste ahora ya estamos cerrando, que nos cuentes un poco sobre este tema de los talleres que haces gratuitamente, cómo son tus redes, y dónde te podemos encontrar y si tienes algún otro tipo de taller que podemos ofrecer. Mira, yo hace un tiempo que vengo trabajando, estoy a punto de abrir las puertas de una nueva comunidad, una membresía de bajo costo por lanzamiento, eh, donde mi objetivo principal es ayudar principalmente a mujeres de bajos recursos o que están en una situación vulnerable con sus parejas, si son madres solteras, ¿sí? Esta comunidad se llama No Estás Sola y lo que va a tener son las bases de árbol genealógico, de heridas de infancia, o sea, dentro de la membresía por $10 o 10.000 pesos argentinos vas a poder contar con el curso de árbol genealógico para identificar los patrones de tu clan, de tu familia, de tus ancestros y cortar con esas repeticiones si estás siendo fiel o leal a algún comportamiento o algún resultado de la vida. ¿Sí? Hay veces que no se nos dan los resultados porque por fidelidad al abuelo, a la abuela, a mamá o a papá, no avanzamos en la vida para no sobrepasarlos a ellos. Entonces, les enseño en este taller de árbol genealógico cómo identificar eso. Van a contar con otro taller que es el de heridas de infancia, donde van a ver como lo que vimos hoy del rechazo, pero en profundidad y de las 5 heridas, ¿sí? Abandono, traición, humillación, injusticia y rechazo, ¿sí?
Van a tener un curso de empoderamiento donde les enseño cómo empezar a levantar su autoestima, cómo empezar a salir a la vida desde otro lugar, desde otro paradigma, saliendo de la víctima y empezando a ser ustedes mismas protagonistas de su vida, ¿sí? Que no sean los protagonistas sus maridos, sus malos maridos, los problemas con sus hijos, sus enfermedades, ¿sí? Tu enfermedad o tus problemas no tienen que ser los protagonistas de tu vida. Vos tenés que ser la protagonista de tu vida. Y otro curso con el que van a contar en el 2025 va a ser las bases de la biodecodificación para dejar de enfermarse, ¿sí? Para aprender lo básico para no enfermarse, porque no enfermarse está al alcance de cualquiera, ¿sí? Las enfermedades las programa el cerebro a raíz de creencias, de pensamientos y de sentimientos, y así como las programa el cerebro, también las puede desprogramar el cerebro. Así que dentro de la membresía van a contar con las bases de la biodecodificación para que puedan dejar de enfermar y puedan también ayudar en su familia, ¿no? A no enfermarse. Esta membresía va a contar con estos cursos que te digo y me voy a conectar una vez por semana con toda la comunidad para ir trabajando y haciendo retos, crecimiento personal, trabajando sobre la problemática de la gran mayoría de mujeres que son madres solteras, que lidian con padres ausentes, ex maridos narcisistas, cómo solucionar, cómo salir de una pareja narcisista, cómo identificar si mi matrimonio lo puedo salvar o no, ¿sí? Cómo empezar a ordenar la vida de las mujeres. Ese es mi objetivo, por eso tan barato, porque acá en Argentina 10.000 pesos argentinos es realmente muy accesible para precio de lanzamiento y $10 mundialmente, ni hablar de lo accesible que es y todo este contenido de valor. Después, aparte, yo doy talleres, doy cursos para personas que estudiaron biodecodificación, pero no saben el marco terapéutico, no saben cómo lanzarse a dar sus primeras sesiones para empezar a ayudar. También doy un curso para eso y hago sesiones uno a uno porque muchas veces las personas necesitan un acompañamiento exclusivo, como esta sesión que yo le di a la chica, en 2 horas solucionamos una alergia porque yo le di el 100% de mi atención, 2 horas de mi tiempo para que ella pueda solucionar su enfermedad, que era esta alergia que no tenía nombre ni diagnóstico médico. Así que esas son un poquito resumidas las cosas que yo hago, a lo que me dedico, básicamente ayudar a las personas. Es el propósito que encontré hace 5 años que me dedico a esto, ¿sí? Bueno, mi nombre es Matías, ya les dije, mi Instagram es @matinagore, como suena, y este, cualquier duda o consulta que tengan me pueden buscar, me pueden seguir, pueden ver mi contenido y me pueden hacer la consulta que quieran. Las puertas de la membresía las voy a estar abriendo la semana que viene, así que si están viendo esto, probablemente estén a tiempo de entrar con el precio exclusivo porque voy a darle un beneficio exclusivo a las primeras 55 mujeres que se anoten. Así que, bueno, por mi parte, Luis, agradecerte muchísimo esta oportunidad. Me encanta tu espacio. Creo que tenés un potencial, tenés una calidad humana excelente porque desde el día uno me di cuenta de cómo sos. Típico de venezolano, hermosa gente que los amo, es una tierra hermosa, lamentablemente muy herida por, bueno, las cosas mundanas, las cosas del mundo que ensucian muchas veces este, tristemente una patria como es Venezuela. Así que nada, más que agradecido y feliz de haber compartido este espacio con vos. Y bueno, nada, yo quería agradecerte por haber estado acá. La verdad, súper encantado con este contenido que nos diste a todos porque este es mi granito de arena que siempre trato de buscar un compañero que me ayude a dárselo al mundo. Y en esta oportunidad fuiste tú. Súper agradecido contigo. Chicos, van a encontrar las redes sociales de Mati en la caja de descripción del video. Así que ya saben, chicos, todos pendientes. Y bueno, Mati, gracias por todo, gracias por estar acá. Y por ahí, después vamos a hacer un capitulito para que hablemos un poco también sobre el árbol genealógico, que está Dale, buenísimo. cuando quieras. Sí, un placer, Luis. Gracias. Pues,
No, gracias a ti, chao. Chao, chao, chao.